Después en el medio el precio, arranca con 1.200 millones y hoy estamos en 23.000 millones. ¿Por qué la demora? Yo, sinceramente, cuando lees, es una novela de lo que puede ser la obra pública en la Argentina, cartelizada y de alguna manera siempre cebada por lo que es la política argentina. ¿Quién investigó esto? Sí. Hugo Alconadamón, nuestro compañero del Diario de la Nación, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. Hugo, buen día. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, qué placer Buenos días, tenerte. ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué tema Gracias por este, no? recibirme. Porque diste en la tecla de... Es un ejemplo de cómo funciona la obra pública en Argentina, mal. Creo que eso es lo más interesante de todo, Daniel. En efecto, es más allá del caso puntual, cómo ese caso muestra un problema sistémico, una cuestión estructural, en la cual se puede observar en desarrollo la cartelización de la obra pública, las prebendas políticas, los sobreprecios, los reajustes de precios, los problemas que causa la inflación, las demoras, el chimichurri político. Claro. Es decir, podemos ir viendo esto con un dato adicional que es muy interesante. Muy sencillo. Este caso puntual, este proyecto puntual, es tan complejo, se llama el sistema Riachuelo, que es el que en teoría recolectará residuos cloacales a lo largo del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, cruza el Riachuelo y a la altura de Dock Sud lo lleva hacia, después de un tratamiento, lo lleva hacia el Río de la Plata. Con muchos beneficios Es para tan los bonaerenses, ¿no, Hugo? Sí, es tan complejo que se dividió en tres. ¿Y qué es lo más interesante de esto? Que los tres, digamos, tramos del proyecto, dos quedaron en manos del Banco Mundial y uno en manos del Estado Nacional, tanto su financiamiento como su gestión. Entonces es notable ver la disparidad entre lo que hace el Claro. Banco Mundial y lo que ocurre con el Estado Nacional, con el chimichurri político a lo largo de varias ¿Y administraciones. cómo son los avances de uno y otro con la obra? Para simplificarlo, los del Banco Mundial están en el 90%, los que gestionó el Estado Nacional en el 30%. ¿Y qué Con un explicación problema. dan? Digamos, ¿el Estado por qué explica eso? Lo que tenés es, desde el Estado, si uno habla con la línea técnica, lo que te dicen es, ya arrancó mal. ¿Por qué? Porque a su vez, cuando fueron a licitarlo, había un par de empresas que no querían que participaran. Recordemos, AISA es la sucesión, a su vez, la sucesora de una empresa que estaba controlada por Suez, una firma francesa que se pelea con el kirchnerismo. Cuando ya deja de ser controlada por esa empresa francesa y pasa a ser controlada por el Estado Nacional y se evalúa este proyecto, a su vez, una de las empresas que había colaborado con los franceses quiso participar, Legremont. Y como no querían que participaran, ya empezaron a meterle distintos retoques que fueron dificultándolo. Número uno. Número dos, que además se encontraron con problemas de gestión. Ejemplo, licitaron y después dijeron ahora hacer el plan de obra. Y después además problemas con financiamiento. Y Todo al después revés. además que se combina con que varias de las empresas que participan en ese tramo del Estado Nacional a su vez estaban metidas o con el caso Cuadernos o con problemas como Cristóbal López, que a su vez eso lleva a problemas internos de las empresas, que a su vez llevan a un cambio de empresa, que a su vez llevan... Entonces es un relato continuo que te muestra justamente esto de mientras lo que desarrolla el Banco Mundial va avanzando y ya llega hoy al 90%, lo del Estado Nacional está en el 30%, con un dato adicional, para simplificarlo para quienes nos están viendo ahora. Esto es como si vos tenés un sándwich y la parte del Estado Nacional es el jamón del medio. Con lo cual, si vos tenés que los dos tramos que hace el Banco Mundial ya están completados, pero no la del Estado No Nacional, sirve. no tenés sándwich, No no te sirve. sirve el proyecto. Claro. Ahora, Hugo, se supone que hay organismo de control, hay alguien que tiene que auditar todo este procedimiento. ¿Qué pasó? ¿Hubo informes, hubo alertas? Me alegra que lo remarques. Lo que ha ocurrido aquí es, sí, ha estado bajo observación tanto de la Auditoría General de la Nación, con cuyos informes, por supuesto, relevamos, como también de la Sindicatura General de la Nación, que en una vuelta de rosca muy interesante
completó un informe que en enero de este año, que lo entrega en febrero, que se analiza entre marzo y abril por el directorio de AISA, que todavía no es público, pero al cual accedimos. En ese informe marca justamente las inconsistencias, las incongruencias, las demoras, las redeterminaciones de precios, las fallas estructurales, los problemas en el diseño y la ejecución del proyecto. Y un dato adicional, Daniel, que esto no es habitual. Sí. Pide cabezas. Lo que les llega a decir al directorio de AISA es: evalúen ustedes La responsabilidad, si acá no claro. tienen que tomar una serie de acciones para deslindar las responsabilidades. Eso, traducido al español, es: evalúa si no tenés que hacer sumarios internos, evalúa si no tenés que aplicar sanciones, evalúa si no tenés que hacer denuncias penales. Hugo, ¿cómo estás? ¿El Banco Mundial no le dice nada al Estado argentino por ese retraso? Porque lo termina perjudicando a él también. Es un muy buen punto Alejandro, que vos planteás, porque a su vez el Banco Mundial no es un baile sencillo en el cual está metido. ¿Por qué? Porque este es el proyecto en el cual más dinero ha inyectado en América Latina y todavía falta inyectar dinero. Con lo cual, para el Banco Mundial e incluso para los ejecutivos del Banco Mundial involucrados, en esto, si querés, vamos a lo menor, les va la carrera. Con lo cual, ellos también están interesados en terminar de una bendita vez con esto. A tal punto que en esta disquisición lo que han hecho ahora es, lo que dije, recuerdan, de estos 3 tramos, el del medio estaba gestionado y con dinero del Estado Nacional. Lo que han decidido ahora es, en un acuerdo con la actual gestión de Malena Massa, decir: ahora, Banco Mundial, vos poné el dinero, ayudanos con el desarrollo de toda esta historia, a ver si de una bendita vez lo terminamos para 2023. Ahora, Hugo, ¿va de la mano la cantidad de dinero que inyectaron con el avance de obra o eso también habla de la impericia o de la inoperancia? Creo que va más por este punto que acabas de remarcar y es muy bueno. ¿Por qué? Porque más allá del dinero, Sí, lo que también tenemos aquí son problemas de diseño, claro. de ejecución. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? En un momento encuentran en uno de los tramos que cuando tenían que hacer, suponte, un túnel a esta profundidad, a esa profundidad se encontraron con otro túnel. Con lo cual lo que tuvieron que hacer es ir más para abajo y poder avanzar. Ahora, ¿eso qué implica? Un sobrecosto, porque vos tenés que ir excavando más profundo. Esto como un ejemplo. Número 2, en otro momento tienen otro problema, tuvieron que hacer una contratación directa por 14 millones de euros. Tradúzcanlo, que nos están viendo ahora, de euros a pesos y te da una fortuna. Son distintos puntos que además, si queremos ir más allá, los invito a ir justamente del proyecto a lo estructural. Lo que también acá te está evidenciando son las falencias de un sistema de obra pública que, por un lado, no está actualizado, que te fomenta todo este tipo de problemas de cartelización, de prebendas, demoras, retrasos, que además el Estado paga mal, paga tarde, con lo cual eso a su vez te lleva a redeterminaciones de precios. Y esto me contaban un par de expertos en los últimos días. Mientras que el Banco Mundial desarrolla, para simplificarlo, sus proyectos de obra pública en base a lo que llaman librito rojo, no vamos a hablar más, pero básicamente es eso, que son un sistema regulatorio que te permite dirimir los problemas bastante rápido, si tenés incongruencias se resuelven rápido y ejecutar rápido. En la Argentina se aplica todavía legislación de 1946, Todo lento, cuando lento. el sistema de obra pública era muy distinto de lo que es hoy. Está completamente desactualizado, lo cual es básicamente como un colador para invitar a los problemas. Ahora, es un colador para evitar los problemas. Detallaste muy bien todo digamos, una radiografía de lo que es el manejo de la obra pública sobre una obra tan importante como esta. A mí me lleva a pensar algo, por los informes de auditoría y de control. También se abre la posibilidad de hechos de corrupción. La justicia podría investigar, porque está todo dado para que se den. Que alguien mire para otro Claro. lado. De hecho, recordemos, número 1, AISA es una de las 3 grandes empresas del Estado hoy, ¿sí? Que está junto con YPF y con Aerolíneas Argentinas. Que a su vez, AISA ya viene registrando, remarco esto excede la actual gestión, no tiene nada que ver con la actual gestión, estoy hablando de las últimas gestiones, los últimos años, ¿sí? Yendo para atrás, lo que uno ve son, por los antecedentes, múltiples problemas. Recordemos que esta empresa, AISA,
es una de las protagonistas del capítulo argentino del Lavallato. ¿Con qué? Con las coimas que paga Odebrecht para construir la planta de Paraná de las Palmas, que ya está aprobada las coimas y que incluso tenés en Brasil lo que reconocen que estuvieron pagando sobre coimas, o ellos le dicen propinas, para poder conseguir ese proyecto. Número uno. Número dos, que además vos ya tenés aquí en la Argentina varias investigaciones, por ejemplo, por las plantas de Timbúes, o incluso por lo de Berazategui. Es decir, ya hay antecedentes de problemas, como así también de cartelización de la obra pública, en particular cuando estuvo AISA en manos de Carlos Ben, que a su vez ya está procesado con procesamiento confirmado y con rumbo al juicio oral. Es decir, sí, los antecedentes marcan que este mismo colador que te genera el sistema hoy legal de obra pública en la Argentina, también es una invitación a la trampa, los sobreprecios, la coima, la cartelización, el financiamiento ilegal espurio de la campaña. Es decir, tenés múltiples indicios de que algo está mal. Ahí AISA también tiene un condimento, Hugo, no sé si está en este caso, es que se le dio al gremio, a José Luis Lingeri, al gremio de aguas argentinas, de obras sanitarias, lo que era obras sanitarias, la concesión de algunas plantas potabilizadoras y el gremio inmediatamente concesionó a un privado. Por lo tanto es muy difícil seguir, porque el gremio como un actor privado concesiona a otro actor privado y le hace perder el control al Estado del manejo de un área esencial también. Ese es un dato también relevante. En esta idea de los múltiples factores de una ecuación compleja que te llevan a un problema y a una solución errónea, en esta historia de AISA, el sindicato liderado por Lingeri es un factor en esta ecuación. Y tiene tanto poder Lingeri adentro de AISA que voy a ir de lo anecdótico a lo relevante. En el primer comunicado de prensa de Malena Galmarini, Malena, la esposa de Sergio Massa, en su primer comunicado de prensa anunciando que ella había asumido al frente de AISA, remarca 2 puntos. Número 1, que se había convertido Malena en la primera presidenta mujer de AISA, y de inmediato añade, y que en el acto participó José Luis Lingeri. Después menciona al ministro y después menciona a otro funcionario. Pero antes que el ministro, nombró a Lingeri. Había que resaltar ese nombre. Más relevante que todo fue eso y después vino todo lo demás. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Qué privilegio tenerte hoy en Más Info. Todo esto, la verdad que habla de cómo es la obra pública en la Argentina, pero ¿cómo afecta esto la vida de los bonaerenses? Es decir, ¿qué cambios iba a traer o va a traer el día que se termine esta obra? Y si hay algún plazo ahora para finalizarla. Traducido al español, primero es una muy buena pregunta. Segundo, esto tiene que generar beneficios directos, por ejemplo, por la recolección de residuos cloacales, a 1,5 millones de habitantes y con beneficios indirectos a 4,3 millones de habitantes. Y como dijo Daniel al principio, este era un proyecto que nace en 2008, que empieza, en teoría va a tardar 4 años y que ahora estamos hablando que podría completarse para 2023. Con lo cual, 2008, 4 años, 2012, supongamos que fuera así tan sencillo, un poco más complejo, pero supongamos de 2012 a 2023 son 11 años en los cuales hubo 1,5 millones de habitantes del conurbano y parte de la ciudad de Buenos Aires que los servicios no fueron de la calidad que debieron haber sido. Claro. ¿Sí? Entonces, este es otro de los puntos relevantes en esta historia. Sí. A mí me gustaría que también, para que la gente entienda, recién hablamos cómo José Luis Lingeri, Sindicato de Aguas, concesiona las plantas potabilizadoras. Quien recibe esa concesión es un empresario, Mauricio Filiberti, conocido como el rey del cloro o Mr. Cloro, que hoy es uno de los nuevos dueños de Edenor. O sea, prácticamente los actores se repiten siempre. Todo en familia. Sí, ahí, de todos modos, aclaremos, ¿no? Esto que vos estás ahora remarcando, Daniel, es otra cosa. Sí. Lo que pasa es que hablamos con vos, Hugo, de este caso que vos investigaste en profundidad. Ahora uno piensa, ¿cuántas veces se repetirá esto en otros trabajos, ¿no? de obra pública que a nosotros nos excede, digamos? Claro.
Bueno, es que estos problemas suelen repetirse, por eso para mí lo interesante de este caso puntual era que de lo puntual podíamos ir a lo sistémico estructural. Claro. Esta idea que además en el mismo proyecto tener al Banco Mundial y al Estado Nacional te permite además hacer una comparación en tiempo real. Exacto. De lo que ocurre al mismo tiempo en el mismo proyecto con dos gestiones distintas, ¿sí? Pero esto que vos acabas de remarcar también es buenísimo, porque también acá tenemos un problema sistémico que vemos sobre la cartelización, que lo estamos viendo aquí, pero que también lo vemos, por ejemplo, con las computadoras portátiles, con las cunas, lo vemos con los alimentos, lo vemos en lo que se te ocurra, en los chalecos antibala. Es decir, la tendencia que tenemos de múltiples sectores de la economía, que por supuesto que son empresas y compiten, y que a veces se reúnen en cámaras empresarias para defender los intereses del sector, lo cual es correcto, pero pasan de defender los intereses del sector a cartelizarte y en perjuicio del Estado Nacional y en definitiva sobre el dinero de los contribuyentes, es decir, sobre nuestro propio dinero. Entonces vemos, en definitiva, cómo productos que deberían valer X terminan valiendo X más 2 por este sobrecosto, por esta cartelización. Y encima no se hace. Claro. Sí, y además aclaremos, esto por un lado, y por el otro lado también es cierto que el Estado paga tarde y mal en un contexto inflacionario. Entonces muchos empresarios lo que hacen es elevan el precio de sus productos para que cuando cobren dentro de 180 días no ir a pérdida. Con lo cual tenés la doble instancia en la cual de uno y otro lado no son carmelitas descalzas. Hugo, gracias por este contacto con Más Info. Un placer. Siempre buen es muy sábado. interesante hablar con vos. Un buen fin de semana. Que estés muy bien, qué interesante todo lo que plantea, siempre sus investigaciones, ni hablar.